Bienvenidos a mi canal, donde siempre tenemos el chismecito más jugoso y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo vídeo que, ay, Dios mío, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón hace algunos años y que, aunque ya no están juntos, siguen dando de qué hablar. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recuerdan esa química explosiva que tenían en la pantalla? Madre mía. Era palpable, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a desentrañar algunos secretos, algunos entresijos, algunos, llamémoslos secretos del juego que Demet, en algún momento, ha dejado escapar sobre Can. Cositas que quizás no sabías, detalles que te harán ver su relación, y quizás a Can, bajo una luz diferente. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, por favor, suscríbanse al canal. No se olviden de darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Créanme, no se quieren perder nada de lo que tengo preparado. Y ahora sí, vamos al lío. La verdad es que la relación entre Demet y Can fue un auténtico torbellino. Desde el momento en que sus personajes, Sanem y Can, se enamoraron en Erkencikus, la prensa y los fans empezaron a especular sobre si ese amor traspasaba la pantalla. Y claro, ¿cómo no iban a hacerlo? La química entre ellos era innegable. Las miradas, los toques, las sonrisas. Todo gritaba romance. Aunque ellos nunca confirmaron explícitamente que eran pareja durante la grabación de la serie, las fotos que se filtraban, los rumores que corrían y las declaraciones ambiguas que daban en las entrevistas alimentaban aún más la llama de la esperanza de los fans. Parecía que vivíamos en una constante telenovela en la vida real. Y esto, mis amores, es un arte que muy pocos logran dominar. Crear esa ambigüedad, jugar con las expectativas, es parte del show business, y vaya que Demet y Can lo entendieron a la perfección. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de las cámaras? ¿Qué secretos guardaban Demet y Can? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A lo largo de estos años, Demet ha dado algunas pistas, algunas señales sutiles que, si se juntan como piezas de un rompecabezas, nos revelan una imagen mucho más completa de lo que realmente sucedió. No es que Demet haya salido con un megáfono a contar los detalles íntimos, no. Ella es demasiado elegante para eso. Pero entre líneas, en entrevistas casuales, en anécdotas aparentemente inofensivas, ha dejado caer perlas de información que, al analizarlas con lupa, nos dan una idea más clara. Una de las cosas que más se comentaba era el carácter de Can. Él siempre ha sido visto como un hombre muy intenso, muy apasionado, quizás incluso un poco impulsivo. Demet, por su parte, se caracteriza por ser una persona más tranquila, más reservada, aunque también muy divertida y espontánea. Dos polos opuestos, ¿verdad? Y como dicen, los polos opuestos se atraen, al menos al principio. En varias entrevistas, Demet ha mencionado la intensidad con la que Can se entregaba a su trabajo. Decía que era un perfeccionista, que se tomaba muy en serio su papel y que siempre buscaba dar lo mejor de sí mismo. Esto obviamente es una cualidad admirable, pero también puede generar mucha presión, mucho estrés. Demet llegó a comentar, entre risas pero con un dejo de seriedad, que a veces tenía que calmarlo, que le decía que se relajara un poco y que disfrutara del momento. Imagínense la escena, Can con el ceño fruncido, repasando el guión una y otra vez, buscando la perfección en cada línea, y Demet, acercándose con una sonrisa, dándole un golpecito en el brazo y diciéndole: Can, relájate, estás actuando, no salvando al mundo. Otra cosa que ha salido a la luz es que Can es una persona muy independiente, muy individualista. Le gusta tener el control de su vida y de su carrera. Demet, en cambio, parece valorar más la colaboración, el trabajo en equipo, la opinión de los demás. Esta diferencia en sus personalidades podría haber sido una fuente de tensión en su relación. Can, con esa aura de chico malo, de aventurero solitario, siempre tomando sus propias decisiones, sin consultar a nadie. Y Demet, rodeada de amigos de su equipo de trabajo, buscando siempre el consenso, la armonía. Es como si uno fuera un lobo solitario y la otra una abeja reina en su colmena. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron a Demet qué era lo que más le gustaba de trabajar con Can. Ella respondió que admiraba su profesionalismo y su dedicación, pero también mencionó que a veces era un poco difícil lidiar con su ego. Ojo. No estoy diciendo que Can sea un egoísta,
simplemente que es consciente de su talento y de su atractivo, y que no tiene miedo de mostrarlo. Y es que, mis amores, ¿quién puede culparlo? El hombre es guapo, talentoso y carismático. Es normal que tenga un poco de ego, ¿no creen? Lo importante es saber manejarlo y no dejar que te consuma. Y ahí es donde Demet, con su sabiduría y su humildad, entraba en juego. Además, hay que tener en cuenta el fenómeno fan. Tanto Demet como Can se convirtieron en estrellas internacionales gracias a Erkencikus. La presión mediática, el acoso de los paparazzi, las expectativas de los fans. Todo esto debió de ser abrumador para ambos. Demet, en particular, siempre ha tratado de mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público. Can, por su parte, parece disfrutar más de la atención, aunque también ha tenido sus momentos de frustración. Imagínense ser perseguidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por un ejército de fotógrafos y periodistas ávidos de una foto comprometedora o de una declaración explosiva. Es para volverse loco. Y más aún cuando estás en una relación que, por mucho que intentes mantener en secreto, todo el mundo está comentando. Se ha dicho que la diferencia en cómo manejaban la fama fue otro punto de fricción en su relación. Demet quería mantener un perfil bajo, mientras que Can no tenía problema en mostrarse más abiertamente. Esto obviamente generaba conflictos y malentendidos. Es como si uno quisiera esconderse debajo de una piedra y el otro quisiera subirse a un escenario y gritarle al mundo su amor. Dos estrategias completamente diferentes que a la larga terminaron por chocar. Pero no todo era negativo, por supuesto. También hubo momentos de mucha complicidad, de mucha diversión, de mucho cariño. Demet ha contado que se reían mucho juntos en el set de grabación, que se gastaban bromas y que se apoyaban mutuamente. Al final, eran dos jóvenes que estaban viviendo una experiencia increíble y que trataban de sobrellevarla lo mejor posible. Y es que a pesar de todas las diferencias y los problemas, había una conexión real entre ellos. Una chispa que se encendió desde el primer momento y que, aunque no fue suficiente para mantenerlos juntos, dejó una huella imborrable en sus vidas. Incluso después de que terminaron su relación, Demet y Can han mantenido un trato cordial. Se han cruzado en eventos públicos, se han saludado amablemente y han evitado hablar negativamente el uno del otro. Esto demuestra que, a pesar de todo, queda un respeto mutuo y un cariño genuino entre ellos. Y eso, mis amores, es algo que admiro profundamente. Demuestra madurez, profesionalismo y, sobre todo, que son capaces de dejar atrás el pasado y seguir adelante con sus vidas. Ahora bien, volviendo a los secretos del juego, creo que la clave para entender la relación entre Demet y Can está en comprender sus personalidades opuestas. Él es un hombre intenso, independiente y consciente de su talento. Ella es una mujer tranquila, colaboradora y reservada. Estas diferencias, en lugar de complementarse, terminaron por separarlos. Es como si fueran dos piezas de un puzzle que, por mucho que encajen a la vista, tienen formas diferentes que impiden que se unan por completo. Pero no debemos olvidar que ambos eran muy jóvenes cuando se conocieron. Estaban viviendo un momento de mucho éxito y de mucha presión. Es comprensible que hayan cometido errores y que no hayan sabido manejar la situación de la mejor manera posible. Al final, todos hemos sido jóvenes y hemos cometido errores en nuestras relaciones. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y con sus carreras. Demet se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Can, por su parte, ha triunfado en Italia y en otros países, demostrando su talento y su carisma. Ambos han demostrado que son mucho más que una cara bonita y que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y aunque su historia de amor no haya tenido un final feliz, siempre nos quedará el recuerdo de Sanem y Can, esa pareja que nos hizo soñar y que nos demostró que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Una pareja que, aunque solo existió en la pantalla, nos hizo creer en la magia del amor y en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Pero la vida sigue, mis amores, y tanto Demet como Can han seguido sus propios caminos. Han encontrado el amor en otras personas, han formado sus propias familias y han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Y eso es lo que importa al final del día, ser felices y seguir persiguiendo nuestros sueños. Así que, mi gente, ahí lo tienen. Un pequeño vistazo a los secretos del juego, a los entresijos de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman.
Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Y recuerden, la vida es un chisme constante, así que manténganse sintonizados para más noticias jugosas. Y ahora, para terminar, quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den like al vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se pierdan ni un segundo del drama. También me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de Demet y Can? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Son mi fuente de inspiración. Y por último, pero no menos importante, síganme en mis redes sociales. Encontrarán los enlaces en la descripción del vídeo. Los espero con los brazos abiertos. Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Chao. Y recuerden, manténganse guapos y chismosos. Los quiero.